Hola, hola chicos, chicas. Revisaremos los contenidos de medidas de posición, medidas de dispersión, probabilidades, distribución normal y modelos de regresión, como ven aquí en cada una de las hojas. Para ello voy a tomar la base de datos de nuestro laboratorio resumen de prueba 2, donde la población son los trabajadores de la empresa Syscom S.A., es decir, a quién se está estudiando. Y las variables que se están estudiando, es decir, qué es lo que se estudia de estos trabajadores, son el sueldo mensual de cada uno de ellos, el tipo de contrato y el estamento. Voy a ocupar estas tres variables. La primera es una variable cuantitativa continua, como pueden ver aquí, y las otras dos son variables cualitativas. La primera, que es el tipo de contrato, es una variable cualitativa nominal, y la segunda, que es el estamento o cargo, es una variable cualitativa ordinal, ya que se puede ordenar por jerarquía. Comencemos con las medidas de posición, donde veremos medidas de posición central y medidas de posición no central. Medidas de posición central o medidas de tendencia central son la media, moda y mediana. Voy a hacer un repaso breve de cada una de ellas. La media es el promedio de los datos. Es por ello que la fórmula con la cual se calcula en el Excel es la fórmula igual promedio y dentro del paréntesis se ponen los datos, a los cuales yo les sugiero que les pongan nombre previamente. ¿Y cómo se interpreta esta media o promedio? Se interpreta simplemente diciendo el promedio de, luego van a incluir la variable y la población, y luego van a decir es y pondrán el valor de la media. Lo vamos a llevar a la práctica después ocupando justamente esta frase para que les quede mucho más claro. También está la moda. La moda es el valor que más se repite o el más frecuente dentro de todos los datos. Y la fórmula que se utiliza es igual moda y lógicamente entre paréntesis ponemos los datos también. Es muy simple porque se llama moda la medida de tendencia central y la fórmula también es moda. ¿Y cómo se interpreta? Diremos el o la variable, vamos a agregar aquí la variable, más frecuente de los o las, y aquí vamos a agregar la población, es y finalmente agregamos el valor de la moda. Y por último tenemos la mediana. La mediana es el valor central de los datos. Si nosotros ordenamos los datos de menor a mayor, el valor que está justo en el centro es la mediana, pero no lo vamos a interpretar de esta manera. Debemos entender que si aquí representamos el 100% de los datos y lo dividimos en dos, tenemos el 50% más bajo a la izquierda y el 50% más alto a la derecha. La mediana, por lo tanto, va a ser el valor máximo del 50% más bajo. Es por eso que cuando lo interpretemos diremos que el 50% más bajo de, vamos a agregar la variable y la población, tienen un valor máximo de y pondremos la mediana, porque la mediana es el valor máximo de esta primera mitad. Así comprendidos los conceptos, llevémoslos a la práctica con un ejemplo. Supongamos que queremos calcular las medidas de tendencia central de la variable de la base de datos sueldo mensual. ¿Por qué no escojo la variable tipo de contrato ni la variable estamento? Porque debe ser una variable cuantitativa. Si bien la moda, por ejemplo, sí se le puede calcular a una variable cualitativa, la media no se le puede calcular a una variable cualitativa, sino que tiene que ser una variable cuantitativa. Por lo tanto, para aplicar las tres medidas de tendencia central, vamos a ocupar la variable sueldo mensual, que es una variable cuantitativa. Entonces, vamos a grabar, antes que todo, para poder utilizar estas fórmulas, necesitamos grabar los datos. Entonces voy a grabar aquí, podemos hacer clic en Control Shift flechita para abajo, o desde arriba en Control espacio, o simplemente hacer clic en la B. Y aquí en el cuadro de nombres le vamos a poner sueldo, simplemente sueldo. Podemos ponerle sueldo mensual, como ustedes quieran poner. Y Enter para que quede grabado. Quedó grabado entonces todos los datos de la variable sueldo mensual como sueldo. Por lo tanto, vamos a calcular la media de este sueldo. Ya sabemos que la fórmula es igual promedio. Para el caso de la media, hacemos doble clic y dentro del paréntesis los datos que ya están grabados como sueldo. Seleccionamos aquí doble clic y cerramos paréntesis
Enter, aquí está el valor de la media, que recordemos que está en miles de pesos, aquí se indica, por lo tanto no sería 480,675, sino que 480.675 pesos, como promedio o media. La fórmula para calcular la moda es igual moda, ya sabemos, y dentro del paréntesis el sueldo, resultando este valor. Y finalmente la mediana con la fórmula igual mediana, doble clic, la variable que está grabado como sueldo, los datos, cerramos paréntesis, enter. Y aquí tenemos entonces el valor de la mediana. Ahora, ¿cómo lo interpretamos tal cual como se los indiqué aquí arriba? Miren, voy a copiar esto que escribí y voy a editar las partes que están con naranjo. Por lo tanto, en esta ocasión diremos, el promedio de, tenemos que agregar la variable y la población. La variable es el sueldo mensual y la población son los trabajadores de la empresa. Entonces, el promedio de, vamos a escribir, del sueldo mensual de los trabajadores de la empresa es, y pondremos este valor como corresponde, como 480.675 pesos. Lo mismo para la moda, copiamos lo de arriba, lo pegamos aquí abajito y vamos a partir con el o la variable, en este caso la variable del sueldo, así que diremos el sueldo mensual más frecuente de los, y vamos a agregar la población, trabajadores de la empresa, es, y ponemos el valor con el signo pesos, 360.190 pesos, el sueldo más frecuente. Y la mediana, copiamos lo de arriba y lo escribimos aquí abajito, la ajustaremos diciendo el 50% más bajo de, agregaremos la variable y población, es decir, del sueldo mensual de los trabajadores de la empresa, tienen un valor máximo de 471.205 pesos. Antes de seguir, quisiera mencionar que estas medidas de tendencia central también se pueden encontrar con la tabla estadística descriptiva que ustedes pueden agregar en datos y análisis de datos. Y ahora, como medidas de posición no central, veremos los percentiles. Supongamos que tenemos los datos de una variable ordenados de menor a mayor y acá entonces tenemos el 100% de los datos. Un percentil nos va a indicar el valor máximo de un porcentaje de datos determinado. Por ejemplo, si hablásemos de un percentil 30, estaremos hablando del 30% que está más a la izquierda, es decir, el 30% más bajo, y el percentil 30 va a corresponder al valor máximo de ese 30%, es decir, el valor o el dato que está justo en este lugar. Y la fórmula en el Excel para encontrar ese valor será igual percentil, y dentro del paréntesis pondremos primero los datos, luego punto y coma, el percentil correspondiente con el símbolo de porcentaje incluido. En este caso, entonces, como estamos buscando el percentil 30, pondremos 30%. Si fuese percentil 20, ponemos 20%, lógicamente. El percentil también se debe aplicar para variables cuantitativas. Entonces, en este caso, vamos a ocupar la misma variable que es sueldo mensual, ya que es una variable cuantitativa continua. Y entonces, si estamos buscando el percentil 30, estaremos buscando el valor máximo del 30% de los trabajadores que tienen el sueldo más bajo. Y ocupamos la fórmula igual percentil. Dentro del paréntesis ponemos primero entonces los datos que están grabados como sueldo, nuevamente, y punto y coma 30% por el percentil 30. No olvidar el signo porcentaje. Enter. Es decir, aquí en esta posición está el sueldo de 420.000
296 pesos. Y ojo que la interpretación de esto es muy parecida a la interpretación de la mediana. Diremos que el 30% de los trabajadores de la empresa tiene un sueldo máximo de 420.296 pesos. Y se podría encontrar el sueldo mínimo también con la fórmula igual min. Y dentro del paréntesis ponemos el sueldo y encontramos aquí el valor mínimo. Por lo tanto, sería un valor entre 235.640 pesos y 420.296. El 30% de los trabajadores de la empresa que reciben el menor sueldo. Ahora, supongamos que la pregunta fuese al revés y no nos dieran el porcentaje ni percentil, pero sí nos dieran el valor máximo. Es decir, nos podrían preguntar cuál es el porcentaje de trabajadores que tiene un sueldo máximo de 420.296 pesos. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular ese porcentaje? Tendríamos que ocupar la fórmula contar.si. En esta fórmula y dentro del paréntesis se ponen los datos, punto y coma, y entre comillas se pone la condición mayor, menor, mayor o igual o menor o igual dependiendo de lo que estemos buscando. Y con ello vamos a encontrar la cantidad de datos que cumplen esa condición. Luego de encontrar la cantidad de datos que cumplen esa condición, vamos a poder entonces encontrar el porcentaje respectivo dividiéndolo por el total de datos. Entonces, en este caso, busquemos cuántos datos tienen un sueldo, cuántos trabajadores en este caso tienen un sueldo menor o igual a 420.296. Entonces pondremos, lo vamos a hacer aquí al ladito, igual contar.si, los datos están grabados como sueldo, punto y coma, y la condición, entre comillas, va a ser menor o igual a 420,296. No olvidemos que los datos están en miles. Cerramos la comilla, cerramos en paréntesis y enter. Nos dio 360. Eso significa que 360 trabajadores tienen un sueldo menor o igual a 420.296. Ahora, necesitamos saber a qué porcentaje corresponde esto. Vamos a comprobar que corresponde al 30%. Entonces, esta cantidad la tenemos que dividir en el total de trabajadores. Nos vamos a la base de datos y podemos seleccionar de aquí hasta abajo con Control Shift, flechita para abajo, y nos damos cuenta entonces por el recuento numérico que hay un total de 1.200 datos. Por lo tanto, son 1.200 trabajadores los que están registrados aquí, así que pondremos igual 360 dividido en 1.200. Enter, y este valor lo pasamos a porcentaje y nos da efectivamente el 30%, y comprobamos entonces lo del percentil 30. Pasemos ahora a las medidas de dispersión, que nos ayudan a saber, como la palabra lo dice, qué tan dispersos están los datos respecto de la media aritmética o promedio. Las principales medidas de dispersión son la desviación estándar y el coeficiente de variación, que vamos a revisar aquí en este repaso. Mientras más bajos los valores de estas medidas, menos dispersos estarán los datos y por lo tanto estarán más cerca de la media o promedio. En cambio, mientras mayor sean los valores, diremos que los datos están mucho más dispersos, que también se le llama heterogéneo. Mientras más dispersos son los datos, estamos hablando de más heterogéneo, y mientras menos dispersos son los datos, sería más homogéneo. La desviación estándar ocupa la unidad de medida que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos hablando del sueldo en pesos, entonces la desviación estándar va a estar en pesos. Sin embargo, el coeficiente de variación se va a representar en porcentaje. La variación respecto de la media o promedio, pero en porcentaje. La fórmula para calcular la desviación estándar es igual desbest y dentro del paréntesis los datos. Sin embargo, también se puede encontrar con la tabla estadística descriptiva.
Y el coeficiente de variación, que se representa en porcentaje, no olvidar eso, se calcula dividiendo la desviación estándar en el promedio. Entonces se va a encontrar el porcentaje de variación respecto del promedio o media. Estos cálculos también se deben hacer para variables cuantitativas, por lo tanto utilizaremos la variable sueldo nuevamente. Así que calculemos la desviación estándar. Igual desbest y pondremos sueldo, que ya está grabado. Este valor lo vamos a dejar con 3 decimales solamente. Ahí está. Esa sería la desviación estándar del sueldo, es decir, la dispersión respecto del promedio o la media. Y vamos a calcular ahora el coeficiente de variación, que nos va a servir mucho más para identificar esta dispersión porque va a estar en porcentaje. Entonces, para calcular el coeficiente de variación necesitamos el promedio, no lo olvidemos. Por lo tanto, vamos a extraer de acá la media del sueldo, que ya la habíamos calculado, y la vamos a pegar aquí. Así entonces el coeficiente de variación CB va a ser igual a esta desviación estándar dividida en la media o promedio. Enter. Y este valor lo tenemos que dejar en porcentaje. Aquí apretamos el botón de estilo porcentual y vamos a agregar un decimal para que quede un poco más exacto. El porcentaje de dispersión de los datos respecto de la media promedio es de un 24,8%. Recuerden que a mayor desviación estándar y mayor coeficiente de variación significa que hay más dispersión, es decir, que los datos son más heterogéneos o menos homogéneos.